estado compartiendo con usted acerca de las primicias. ¿Qué es lo que es primicia? Es honrar a Dios primeramente. Amén. Es honrar a Dios, tener al Dios, a ese Dios que usted y yo alabamos, adoramos y hablamos de Él como primero. Diga conmigo, como primero. Amén. El honrar a Dios, escúcheme bien, es tenerlo en alta estima. Amén. Es darle el valor que Él se merece. Eso es honrar a Dios. Y la primicia lo que hace es honrar a Dios. Amén. Es honrar a Dios. Y hemos estado hablando este mes acerca de eso, y yo voy a ir rapidito en una parte de lo que le quiero hablar para volverlo, amén, a alinear, a orientar con lo que le he estado hablando este mes. Amén. Porque es importante que usted y yo terminemos el mes, escúcheme bien, terminemos el año, terminemos el mes honrando a Dios. Amén. Porque la honra a Dios, ¿sabe lo que hace? Hace que Dios a usted también lo honre. Amén. Dice la Biblia que Él honra a los que le honran. Amén. A los que le honran. Y honrar a Dios, como le digo, es tener en alta estima. Eso dice el diccionario. Honrar es tener en alta estima. Amén. Es darle el valor que se merece a algo o a alguien. Y creo en el Señor que el año 2025 es un año que usted y yo esperamos también, ¿cierto? Que sea bueno, que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, que Dios nos cubra, que lo que usted y yo determinemos alcanzar en el nombre del Señor, la mano del Señor también esté ahí para poder darnos la fuerza y la capacidad de poder hacerlo. Amén. Darnos la fuerza y la capacidad de poder hacerlo. Mire, si hay algo que Dios siempre quiere hacer con nosotros, es abrirnos puertas de oportunidades, puertas de bendición. La Biblia dice en Jeremías que los pensamientos de Dios son eso. Son pensamientos de bien y no de mal, dice. Para darnos el final que usted y yo esperamos. La pregunta mía es, ¿qué es lo que usted espera para este fin de año, para lo que queda del año o para el año 2025? ¿Qué es lo que usted espera? ¿Sí? ¿Qué es lo que usted espera? Porque el pensamiento de Dios es bueno, no es malo. Es bueno para nosotros. Sí, por eso usted y yo muchas veces hay gente que tiene miedo a ciertas cosas, porque de alguna manera hemos recibido un mensaje negativo. No piense mucho en eso, hermano, que es soberbia. No piense mucho en esto otro. Y la Biblia dice que usted y yo, ¿sí?, no debemos tener un mayor concepto de nosotros, ¿sí?, pero de nosotros, no de Dios. De nosotros. Cuando dice que no podemos tener un mayor concepto de nosotros, es literalmente nos está enseñando a que usted y yo no podemos mirarnos a nosotros, confiar en nosotros para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Porque usted y yo tenemos que tener el mejor concepto de Dios, ¿no? Él es el Dios grande y poderoso. Amén. Es el Dios grande y poderoso. Por eso yo a Él, ¿cómo lo veo? Siempre digo, no como Diosito, sino como el Shaddai, como el Todopoderoso. Amén, porque Él es grande y poderoso y capaz de hacer cosas en donde nadie más las puede hacer. ¿Ya? Le decía, es abrirnos puertas de oportunidades, puertas de bendición, pero si no estamos preparados para cuando lleguen esas oportunidades, se nos van a ir, se nos van a escapar y no las podremos alcanzar. ¿Ya? Génesis, en el capítulo 8, verso 22, no se lo di al hijo, pero si lo puedes colocar, hijo. Génesis 8, 22, para colocar como un ejemplo de eso. Dice la palabra del Señor así. No es la palabra que voy a usar de base, pero hay algo que usted tiene que tener en cuenta. Diga conmigo, no puedo olvidar esta palabra. Escuche lo que dice. Dice, mientras la tierra permanezca, le hago una pregunta, ¿la tierra permanece? ¿Permanece o no? Claro, con convicción. ¿Sí? ¿Dónde está usted? En la tierra, pues. ¿O no? ¿Sí? Esto es para derribar al tiro un argumento, pues. Derribar aquellas fortalezas que se levantan en nosotros, que nos hacen dudar y nos llevan a la incredulidad. Cuando usted y yo, conforme a lo que está escrito, debemos creer, ¿o no? Y así también debemos hablar, con confianza, con esperanza, con fe, porque hay un Dios todopoderoso que puede hacer realidad aquello que está escrito. Abraham lo dijo, no, y él confió en el Señor, no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe. ¿Por qué? Porque él dijo que el Dios que él tenía era fiel para cumplir todo lo que le había dicho, ¿no? Es lo que hemos estado hablándole en estos mensajes. Dice la Biblia, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siembra. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega no cesarán la sementera y la siega. El frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche.
O sea, mientras la tierra permanezca, eso va a acontecer, eso va a estar, eso va a permanecer. ¿Sí? Eso va a permanecer. Por eso la pregunta mía, ¿está la tierra todavía? Entonces eso está vigente el día de hoy, pues. Eso está vigente el día de hoy, porque mientras la tierra permanezca y usted y yo estemos en ella, eso se va a cumplir. No cesarán, dice la Biblia. No pararán. O sea, la tierra no va a parar de producir. La tierra no va a parar de producir. Y usted tampoco va a parar de cosechar. Amén. Porque hay una ley establecida por Dios, escúcheme bien, que la respalda. ¿Ya? Por eso es necesario prepararnos. Por eso es necesario prepararnos, porque mientras estamos acá hay una promesa. Hay una palabra que respalda lo que usted y yo hagamos, lo que usted y yo sembremos, lo que usted y yo llevemos a cabo. Conforme, escúcheme bien, a la voluntad de Dios, porque ya le he dicho también que la fe no es optimismo, ¿o no? La fe no es optimismo, es algo que puede acompañar la fe, es algo que le ayuda a usted a perseverar quizás, pero la fe no es optimismo, amén. La fe no es optimismo, porque yo puedo pensar que a mí me va a ir bien, pero la pregunta es ¿qué es lo que lo respalda? Usted me dirá la palabra de Dios y yo le voy a preguntar y yo le digo, ¿y esa palabra que usted me dice la está cumpliendo? Porque si la estoy cumpliendo, la palabra, Dios respalda su palabra y esa palabra cobra vida en mí. Amén. Sí, cobra vida en mí porque yo puedo caminar con Dios, pero a lo mejor no agradando a Dios. Y para agradar a Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Debemos hacerlo por medio de la palabra, de la fe, en esa palabra que Dios nos habla, ¿o no? ¿Sí? Sin fe. ¿Sabe por qué le repito mucho esos términos? Para que usted no los olvide. Porque cada vez que usted tenga que hacer algo, se va a acordar de lo que Dios ha puesto allí en su corazón. ¿Sí? Y cada vez que usted quiera alcanzar algo, usted va a decir, no, la única forma que yo tengo para agradar a Dios es por medio de la fe, en lo que Dios me habla, es lo que Dios nos ha establecido para nosotros. Y le decía yo, por eso es necesario prepararnos y esto es algo que debemos hacer mientras esperamos la respuesta de Dios. ¿Sí? Es algo que debemos hacer mientras esperamos la respuesta de Dios. Al que toca, no le abre al que no toca, le abre al que toca. No le da al que no pide, el que pide, el que busca, el que no busca. No dice que el que no busca Dios le da, sino que hay algo que usted y yo debemos anticiparnos a hacer. Diga conmigo, prepararnos. Claro, debemos prepararnos para todo lo que Dios va a hacer en su vida y en mi vida. Usted y yo por la fe somos llamados a accionar cada día. Somos llamados a hacer algo para que algo ocurra. Amén. Para que algo ocurra. Debemos prepararnos mientras Dios abre las puertas que necesitamos. Prepararnos porque la fe nos lleva a eso. La fe a usted y a mí nos lleva a prepararnos. La fe nos debe llevar a prepararnos. La fe nos debe llevar a correr nuestras estacas. A salir de lo que, del estancamiento. A salir de aquello que solo pensamos y no hacemos nada para que ocurra. La fe nos tiene que llevar a eso. Y usted y yo por la fe estamos esperando terminar el año en bendición, terminar el año en victoria y entrar al año 2025, creyendo y confiando que Dios bendecirá y cubrirá todo lo que viene el año al cual vamos a entrar. Porque esa es nuestra fe. Y eso es lo que usted y yo queremos y también necesitamos. ¿Sí? Pero ya les he dicho antes que la fe no es optimismo. La fe no se trata de optimismo, aunque el optimismo puede ser parte de lo que acompaña a la fe, pero no es fe. Puede ser una buena actitud el optimismo, pero no confunda. ¿Por qué? Porque eso no es fe. Ahora sí es bueno que usted se levante cada día, le decía, con optimismo, porque es algo que puede acompañar la fe y le va a ayudar a ustedes a poder perseverar en aquello que usted busca. Ya, pero no es fe. Acuérdese de eso. ¿Por qué? Porque ya le he dicho antes que nuestra fe tiene que tener una base bíblica. Pablo, conforme a lo que está escrito, dice el apóstol Pablo, que ahí habla de una base bíblica. Pues. ¿Ya? Y nuestra fe tiene que tener una base bíblica. ¿Para qué? Para Dios respaldar lo que yo creo. Porque si no, lo que estará actuando ahí será un optimismo y no la fe. ¿Sí? Por ejemplo, usted y yo podemos creer y decir que nos va a ir bien en algo que hagamos nosotros. O que vamos a empezar. Pero si lo que yo creo
no está alineado a los principios y la palabra de Dios, entonces no me puedo engañar, porque eso no es fe, sino optimismo. Por ejemplo, Dios quiere sanarnos. Quiere sanarnos. La Biblia dice que Cristo ya lo hizo en la cruz. Cargó nuestras enfermedades. Eso es fe, porque está escrito. Y estaba escrito para usted y para mí. Entonces, conforme a esa palabra, yo mi fe, mi confianza tengo que direccionarla a eso, a lo que Cristo ya hizo para mí. Amén. ¿Sí? Ahora, ¿Dios quiere bendecirlo? Sí, Él tiene pensamiento de bien. Pero es ahí en donde ahora entra la demanda, pues. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere bendecirlo y nos bendijo. Ahora esa bendición la carga usted. Pero la palabra de Dios, la que usted recibe con fe, es la que activa esa bendición en esta tierra para su vida. ¿Y cómo la activa? Creyéndola a usted, y ahora, como dijo Jesús, poniéndola por obra. ¿Sí? En cambio, la sanidad ya la recibió, porque Cristo pagó. Ahora yo debo creer que soy sano. Ahí también está la otra demanda. ¿Sí? En el creer. O sea, cada área tiene una demanda para nosotros. Porque la fe no está fundamentada, escúchame bien, en una actitud nuestra, sino que la fe está fundamentada y sustentada en Dios y en su palabra. ¿Ya? Y en los mensajes pasados decíamos que cada vez que le entregamos nosotros la primicia a Dios, la bendición de Dios nos seguirá. Y nos seguirá porque conforme a lo que Dios estableció para su pueblo, esa bendición reposará en usted, esa bendición reposará en sus hijos, esa bendición reposará en su casa. Vamos a Ezequiel 44:30 y voy a colocar esa palabra para partir el mensaje hoy día. ¿Por qué le coloqué lo otro antes? Porque muchas veces dicen, oye, el pastor habla bonito, pero a usted no le sirve lo bonito que hable uno. Le sirve que usted tenga el argumento enfrente suyo. Porque le repito, Dios va a respaldar ¿qué cosa? Lo bonito que podamos hablar, sino la palabra de Dios. Eso es lo que Dios va a respaldar. Por eso usted necesita el argumento, porque ese es el fundamento en el cual usted se tiene que parar y decir, no, escrito está. Y si está escrito, entonces para mí. Porque lo que se escribió para nuestra enseñanza, dijo Pablo, se ha escrito. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuál es el principio de las primicias? ¿Cuál es el principio? ¿Sabe qué? Provocarnos. Provocarnos, escúcheme bien, ¿para qué? Para nosotros dar testimonio, honrar a Dios y decirle, Señor, lo que yo reconozco que lo que tú me has dado, escúcheme bien, es para honrarte. ¿Sí? Vamos allí, dice, y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. ¿Para qué cosa? Aquí está el propósito. Escuche bien, todos se centran en esta parte hacia arriba. Por eso muchas veces nuestra mente, escúcheme bien, es nublada, es turbada. Porque decimos, y al sacerdote ya se lo expliqué en otro mensaje para no quedarme ahí, ¿ya? Pero hay un propósito, ¿ya? ¿Sí? Y el propósito es para que repose, se establezca, se quede la bendición. ¿En dónde? No en el sacerdote, pues, en su casa, en mi casa, en nuestra familia. Cuando habla de las casas, habla de la familia, ¿sí? Habla de nuestras generaciones. Hay un propósito del por qué y para qué. Y usted dirá, ¿solo para eso, pastor? Sí, porque Dios honra a los que le honran. La primicia es honrar a Dios. Por eso Dios nos saca de algo que muchas veces, o nos lleva a algo que muchas veces nos dice, pero ¿cómo? Si yo ya ofrendé, yo ya diezmé, yo ya... Nos saca de algo. ¿Sabe por qué? Porque hay algo mayor que Dios quiere hacer y confirmar en nosotros. Ya vamos a llegar a eso. Reposar significa descansar, establecerse, quedarse, dejar caer y colocar. Eso significa esa palabra reposar. Dios quiere ¿qué cosa? Descansar, establecer, quedarse. O sea, establecer algo en nuestras casas, en nuestra familia. No que hoy día usted celebre y mañana llore. Porque la Biblia dice que la bendición de Jehová no añade eso a nuestras vidas, no añade tristeza. Amén. La Biblia nos enseña que Dios cada día nos lleva de victoria en victoria, de bendición en bendición, de gloria en gloria, que somos como la luz de la aurora. La Biblia no nos enseña que usted un día para atrás, otro día para adelante, en ningún área de nuestras vidas, sino que Dios nos lleva desde acá hacia allá. ¿Sí? Pero también nos entrega una responsabilidad. Y Jesús dijo, no podemos mirar hacia atrás. No podemos dudar. No podemos volver atrás.
sino que debemos avanzar, porque ya usted un día y yo decidimos a través de Cristo colocar la mano en lo que Dios nos dice, en el arado. ¿Sí? Y como usted y yo decidimos recibirlo a Él como Señor, el Señor de toda área en nuestras vidas, el Salvador de toda área en nuestras vidas, ahora usted y yo somos llamados, escúcheme bien, a través de Él, a ser más que vencedores en aquellas cosas que antes no hemos podido vencer. Ya, porque hay una palabra que es Cristo en nosotros. Sí, porque Él mora por medio del Espíritu Santo en ustedes. ¿Ya? Y entonces como Él mora por medio del Espíritu Santo en mí y hay una palabra, el Espíritu sabe a qué me va a llevar, a que esa palabra que está en mí se haga realidad en mi vida. Se haga realidad en mi vida, porque no es un cuento, no es fábulas de vieja como dice Pablo, sino que es poder. Pablo dijo: el Evangelio es poder. ¿Sí? Y por la palabra Dios creó todas las cosas desde el principio, pues. Entonces eso debemos tenerlo como principio. Por eso que la persona al comerse le decía también las primicias, ¿sabe lo que hace? Al echar mano de ella, ¿qué se come? La base, la raíz. Cierto que sí, decíamos que sin raíz no puede crecer un tronco, pues. Sin raíz no pueden haber ramas. Sin raíz no pueden haber flores, no pueden haber gajos y menos habrán frutos. ¿O no? Sáquele la raíz a un árbol. Puede tener el árbol ahí que cae o no cae, pero fruto no va a dar, hoja no va a dar, flores no va a dar porque no tiene fuerza. Cuando yo saco la raíz, estoy sacando el fundamento. Estoy sacando lo que sostiene todo lo que viene hacia arriba. Y hoy día hay gente que construye hacia arriba, pero no se puede sostener. Es como que sube y vuelve. Porque lo único que nos sostiene es lo primero. Lo segundo no se sostiene sin lo primero. Tiene que haber lo primero. Usted puede construir algo hermoso hacia arriba, pero si no hay un fundamento va a caer. Va a caer porque es el fundamento lo que lo sostiene. ¿Sí? Es eso que no se ve. El fundamento está por debajo. No se ve, pero todo lo que usted ve crecer hacia arriba, le puse el ejemplo del árbol, un edificio, está sujeto por un fundamento. Está sujeto, se sostiene y se mantiene por lo primero. ¿Sí? Entonces al comerse las raíces no puede haber un tronco, no puede haber ramas, ni gajos, ni hojas, ni flor, ni menos fruto. Literalmente no puede haber nada porque se han comido las raíces. Y todo lo que anhelamos tener, cosechar o alcanzar comienza o parte en la raíz. Fundamento, 1 Corintios 15, 23. Quiero ir rápido pasando esto, que usted vaya recordando esto. ¿Ya? Porque vamos a ir a una palabra muy corta, pero que nos habla de todo esto que es lo primero. Dice: pero cada uno en su debido orden. ¿Ya? Pablo dice allá a los Corintios, cada uno en su debido orden. Cristo, el primero, lo mejor. ¿Sí? El primero y lo mejor. ¿Quién lo envía? Dios. ¿Para qué lo envía? Para bendición de nosotros. Escuche bien, porque estábamos fuera. ¿Ya? Vamos a ir paso a paso. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego, diga conmigo, nosotros. Porque hay alguien de Cristo aquí o no. Luego los que son de Cristo, dice. ¿Cuándo? En la cosecha, pues. En su venida. Cristo el primero en resucitar. ¿Sí? Porque no hay nadie más que haya resucitado. Cristo el primero en resucitar. El primero en ir a Dios. Porque Dios fue el que lo envió. Y envió lo primero, lo unigénito, lo mejor. Su Hijo. ¿Sí? Por eso es lo primero en volver a Dios. Y luego nosotros, cada uno en su debido orden. Luego nosotros, Cristo en su venida. ¿Ya? Cristo en su venida. Entonces todo comienza en su raíz, le decía. En Cristo. ¿O no? Lo suyo y lo mío comienza en Cristo. ¿Sí? ¿Está claro de eso? Comienza en Cristo. ¿Ya? Y es ahí donde muchas veces la gente dice: sí, por eso no es de ahora. Escucha bien, eso no es de ahora, es del Antiguo Testamento, no. Porque vamos a Romanos, hijo. Romanos. Le recalco esa cita y ya volvemos para seguir. Dice, hablamos de Cristo primero. Entonces, si las primicias son santas, lo primero, lo que viene de antes, ¿ya?
Dice ahora, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, lo primero, también lo son nosotros. Somos las ramas que fuimos injertados. ¿Sí? Somos la rama. Verso siguiente, el 17, colócalo. Dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, o sea nosotros, siendo olivo silvestre, o sea que no teníamos parte ni arte en ese olivo, del cual las ramas fueron desgajadas. Dice, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Por eso usted dice, los posteros serán primero. O sea, fuimos nosotros. ¿Ya? Dice, y ha sido eso participante de qué. ¿De qué ha sido eso usted participante? De lo primero. Por eso no se puede caminar de espalda a esto. Porque estaríamos caminando de espalda no solo a esto, sino también desconociendo que hay una venida. Que Cristo viene, todo en su debido orden, la cita que leíamos antes, que Cristo viene a, escúchame bien, a levantar la cosecha. Pues. Nosotros estaríamos caminando de espalda a eso. Y es ahí donde es como hay que entender esto, se nos tiene que revelar esto. Porque muchos piensan y dicen, esto es de antes. ¿Y Cristo? Si el de ayer, el de hoy y por los siglos es el mismo, no cambia. ¿Sí? Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, o sea, de eso que produce ese olivo, de la bendición de Dios para nosotros. Hemos sido hechos participantes, escuche bien eso. Entonces todo comenzó en nosotros a través de lo primero que sembró Dios para nosotros, su Hijo, Cristo la primicia. Su unigénito y primogénito Hijo de Jesús. Y en este tema, ya entrando un poco al tema, de la primicia hay tres palabras clave que es importante que usted y yo podamos entender. Una de ellas es primogénito, la otra es primogenitura y la tercera es primicia. Tres, primogénito, primogenitura y primicia. El primogénito era el primero que nacía de una gran familia, ¿ya? Que comenzaba a formarse, esa gran familia que se comenzaba a formar. Y ese primogénito, ya fuera de persona, de animal o de fruto, de lo que se sembrara, le pertenecía al Señor. ¿Ya? Le pertenecía al Señor. Eso es lo que Dios había hablado a Moisés, le habló a su pueblo. Porque cada persona que tenía la primogenitura era como el cordón umbilical para que Dios bendijese a esa familia que se estaba formando. Ya, porque había una demanda, pero había una promesa. ¿Sí? Había una ordenanza y había una respuesta a esa ordenanza cuando cuando el pueblo de Dios la cumplía. Ya dice Éxodo capítulo 13, verso 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame, apártame, dedícame. Consagrar es eso. Conságrame a todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, dijo, mío es. De todo dice, mío es. Por eso que en la antigüedad la primogenitura era tan valiosa, era tan esencial y era tan trascendental, porque era un mandato de parte de Dios que también tenía una respuesta para el pueblo, para aquel que obedeciera. Porque la grandeza y el reconocimiento recaía en el primogénito de la familia. ¿Y sabe por qué? Porque se apartaba, se dedicaba para Dios. ¿Ya? Y a causa de la obediencia, ese primogénito tenía la bendición de Dios y a través de él la familia también era bendecida. ¿Ya? Por eso Corintios 15:20, ¿qué dice? Vamos al Nuevo Testamento, vamos a ir repasando, vamos a llegar al mensaje, le dije que es corto. Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué fue hecho? Primicia de los que durmieron fue hecho. Y primicia nuestro también, pues. Ha resucitado Cristo de lo mejor. Lo primero, lo unigénito. Resucitó, fue a Dios. Escúcheme bien, fue a Dios. Él se entregó por nosotros. Él fue hecho ofrenda por nosotros. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es eso. ¿Ya? Primicia de los que durmieron es eso.
Y el apóstol Pablo dice en Colosenses, o sea, allí dice también el por qué. Colosenses 1, 17 y 18. Dice, ¿por qué? Dice, porque Él, dice, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas, dice, en Él subsisten. Sin Él, no hay nada. ¿Ya? Dice, porque Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio y el primogénito entre los muertos. Dice, para que en todo, dice, para que en todo tenga la preeminencia, lo primero. Para que en todo Él sea primero. Amén. Él es la primicia, no sé si me va siguiendo. Dice Pablo que Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar, para que Él ocupe el primer lugar en todo. ¿Ya? Por eso que como el primogénito era de Dios, por medio de Él se canalizaba la bendición de Dios para la familia. Aquí está la familia. ¿Somos la familia? Somos familia, dice la Biblia. La familia de la fe, ¿o no? ¿Sí? Somos la familia. A través de Él, de lo primero, se canalizó la bendición para nosotros, la familia. Eso pasaba con el primogénito, el primero. A través de Él, Dios canalizaba la bendición para la casa. Porque el primero era consagrado, apartado para el sacerdocio. Para lo que Dios lo requería. Por eso que el primero era muy raro en la familia hebrea, escuchen, judía, que tuviera un oficio, sino que era preparado en la palabra. Era preparado, escúcheme bien, era consagrado, era apartado para el Señor. Ya, el primero. A través de Él se canalizaba la bendición de Dios para la familia, así como ocurre hoy en día a través por medio de Cristo en nosotros. El primero, la primicia. Eso dice Colosenses, y en Él antes de todas, dice, y en Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora lo primero tiene tanto poder, escuche esto, que los egipcios, ¿se acuerda la historia de Egipto? Del pueblo cuando le toca salir de ahí. Mire, lo primero tiene tanto poder que los egipcios no se doblegaron ante Dios, sino hasta que Dios le quitó lo primero. ¿Sí? No se doblegaron. 9, 10 plagas envió Dios a Egipto. Escúcheme bien. Para que Egipto de Faraón dejara ir a su pueblo a adorar a Dios al desierto. Faraón dice que endureció su corazón y puso 10 veces más trabajo en su pueblo. No se doblegó, veían una plaga y más se endurecía. ¿Sí? Sino que Faraón dobló o cedió hasta que Dios no le quita lo primero. Escúcheme bien. Hasta que Dios no le quitó lo primero. 10 plagas. Los egipcios no se doblegaron ante Dios, sino hasta que Dios le quitó lo primero, hasta que Dios le quitó la honra de las primicias. Porque la primicia es una honra que usted no solo le da a Dios, sino que Dios también lo retribuye a usted. Le retribuye a usted. Por eso Él honra a los que le honran. Por eso este es un principio, escúcheme bien, principio bíblico, usted lo tiene que conocer. Que lo tome usted es su responsabilidad. Que lo tome o no lo tome es responsabilidad suya. Pero la responsabilidad mía es hablarle lo que está establecido por Dios para enseñanza nuestra. ¿Ya? Ellos no se doblegaron hasta que Dios le quitó su fuerza. La primicia, escúcheme, la primicia, lo primero es lo que le da fuerza a lo segundo. Cuando se quita un árbol, cuando se poda un árbol, ¿cierto? Para que vea un buen fruto, no se quita lo primero. Se quita lo segundo lo segundo para que lo primero fortalezca todo lo que viene. ¿Sí? Escuche bien. Hubieron 10 plagas terribles, pero Faraón, mejor dicho, y Egipto durante 9 plagas no se doblegaron. Pero cuando Dios le quitó la honra, cuando Dios le quitó todos sus primogénitos, ¿sí? Desde el hombre hasta las bestias, Egipto se vino al suelo. Usted sabe que Egipto era una de las naciones o la nación más poderosa que había en la tierra. Cuando Dios le quitó lo primero, esa nación nunca más volvió a ser lo que fue una vez. Nunca más. Usted vea a Egipto en el Medio Oriente. Es un país que figura más ahí. Pero no es un país, no es una potencia.
Porque Dios le quitó todo lo que lo sostenía. Todo lo que lo sostenía, porque acuérdense que ese pueblo creció, aumentó, se fortaleció, se hizo rico a causa de lo que Dios introdujo ahí. De lo que Dios introdujo ahí. Por eso cuando Dios le quita lo primero, lo que es de él, escúcheme bien, ¿sí? Ese pueblo, esa nación nunca más volvió a ser el poderío que ellos eran. Éxodo 11, 4 y 5 dice así: dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está en el molino, y todo primogénito de sus bestias. Entonces, solo cuando Dios le quita a los primogénitos, o sea, a las primicias de sus fuerzas, ahí recién Egipto se dio y se derrumbó porque Dios le quitó las fuerzas. Ahí decayó Faraón y dice que se escuchó un llanto en toda esa nación. Porque Dios le quitó lo que lo sostenía. Le quitó las fuerzas. ¿Ya? Dios le quitó todo lo primero. Y según la historia de Egipto, nunca más esa nación volvió a ser la fuerza que era antes de que Dios le quitara las primicias, lo primero. Egipto nunca más volvió a ser la fuerza que era antes de que Dios le quitara lo primero. ¿Ya? Porque cada vez que se quita lo primero, cada vez que se quita lo que está delante, ya lo otro no es igual. ¿Por qué? Porque perdió su fuerza. Escuche, perdió su fuerza. Así es la primicia. Cada vez que quitamos lo primero, lo segundo no se puede sostener porque ya no tiene fuerza. ¿Ya? Ese es el poder que tiene la primicia. Es como un medidor de la fe. Es como un medidor de la fe que tenemos en todas las promesas, usted y yo, de parte de Dios. ¿Ya? Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Y ahora entramos de lleno al mensaje corto que le decía. Génesis 12, 1 al 3 dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Verso 2: y haré de ti una nación grande, la promesa. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Escucha, aquí pasaron los años y nada sucedía conforme a la promesa que Dios le había dado a Abraham. Le hablé la semana también de esa palabra. Y Abraham decide hacerlo a su modo. Diga conmigo: como lo hago yo. Abraham decide hacerlo a su modo. Escúcheme bien. Decide hacerlo como muchas veces lo hacemos nosotros, como muchas veces pensamos usted y yo. Ya decide hacerlo a su modo, metiéndose con la sierva egipcia de nombre Agar. Pero ya les he dicho que cuando Dios dice que es blanco, ¿cuántos saben que seguirá siendo blanco? ¿Cuántos saben que cuando Dios dice que es blanco, aunque usted lo quiera volver medio amarillento, al final Dios responderá a lo blanco que le ha dicho? ¿Qué hizo Abraham? ¿Sabe lo que hizo Abraham? Quiso meter su mano en la promesa. Junto con Sara, hicieron algo como para ayudar a Dios. O sea, fue algo como así, casi total, Dios sabe, hagámoslo nomás. Así total, Dios igual nos va a bendecir. Se metió con Agar, escúcheme bien. Y lo que Dios había dicho que era blanco, ellos pensaron que podía ser un poco amarillento. Pero ¿cuántos saben que Dios es fiel a su palabra? ¿Cierto que sí? Lo que es blanco terminará siendo blanco, escúcheme, pase el tiempo que pase. No puede ser amarillento, es blanco. Sigo la historia. Pero yo les he dicho que cuando Dios dice que es blanco, ¿cuántos saben que es blanco? No es medio amarillento, sino blanco. Y estas son las formas que muchas veces, le decía, tomamos nosotros. Decimos muchas veces y total Dios conoce. Dios sabe que nosotros lo amamos. Hermano, muchas veces queriendo cambiar lo blanco, por eso medio amarillento. Escuche bien. Queriendo cambiar la fe por optimismo. La fe en lo que Dios dice es lo blanco. Lo amarillento es tu optimismo, pensando o pretendiendo que Dios va a hacer algo, no conforme a lo que te dijo, sino conforme a lo que tú quieres. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, y Dios nos bendice igual nomás? Eso es optimismo. Porque el fundamento para eso
Escúcheme bien. El fundamento para eso es que tu fe tiene que estar primeramente basada en lo que Dios dice. Y Dios dice que esa fe sin obra es solo optimismo. Es solo optimismo. Por eso hay gente que sufre, sale y dice, no, a mí me va a ir bien, a mí me va a ir bien. La pregunta es, ¿qué hiciste para que eso ocurriera? ¿Qué hiciste? Solo dijimos, a mí me va a ir bien. La pregunta es, Gálatas 6:7, ¿Dios puede ser burlado? ¿No dice que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará? Y que con la vara que usted mide, a usted también Dios lo va a volver a medir. Si da la altura, la anchura. Entonces, escúcheme bien. La fe no es optimismo. La fe tiene una base, tiene un fundamento. Y el fundamento es la palabra de Dios, sus promesas. Por eso Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué cosa? Lo bonito que suenan las palabras o lo que está escrito. No, y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe viene por una sola cosa, viene por lo que está escrito. No por lo que me gusta, lo que yo quiero, lo que yo anhelo. No, viene por lo que está escrito, porque si no, eso que está en ustedes es optimismo. Le hablé de eso. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, si Dios nos bendice, igual no más? Pero ¿sabe dónde está el problema? El problema está en que si Dios dijo que es blanco, entonces nunca podrá ser amarillento. Si Dios dijo que es blanco, no podrá cambiar de color. Aunque usted quiera echar una manita así como Abraham. Abraham, en un momento al esperar e impacientarse en lo que Dios le había prometido, creyó que lo blanco que Dios le había dicho podía llegar a ser amarillento, y no fue así como sucedió. ¿Sabe por qué? Porque Él estableció un diseño para el hombre que se llama obediencia y dependencia de Él. Siendo este diseño, ¿sí?, el eje principal de toda bendición para su pueblo, de toda bendición para usted, para su casa. La obediencia, escúcheme bien, la obediencia a Dios es el eje principal de toda bendición. ¿Por qué? Porque Dios no quiere holocausto ni sacrificio, sino obediencia. Dependencia, porque la obediencia es, escúcheme bien, es mostrarle a Dios dependencia de Él. Que yo sin Él nada puedo hacer. ¿Sí? Nada puedo hacer. Que yo sin Él solo me seco. Solo soy un címbalo que retiñe. Que nada puedo producir si Él no está en mí. No hay victoria sin Él. No hay bendición sin Él. Escuche, no hay gloria sin Él. Porque Él es el principio de todas las cosas, leíamos allí en 1 Colosenses, no en Colosenses. ¿Sí? Y todo por Él subsiste. ¿Me está entendiendo? Ya. Siendo este el diseño, el eje principal de toda bendición para su pueblo. Ahora puede ser que para nosotros con el tiempo se ponga medio amarillo y la espera. Para nosotros, pero para Dios no. Puede ser que con el tiempo usted diga, hoy hemos esperado tanto tiempo, Dios nos habló, pero todavía no se ha cumplido lo que Dios me ha dicho. Y quizá uno empieza como a decir, bueno, esperemos nomás, como que uno empieza a decaer, se empieza a poner medio amarillento eso que era blanco. Usted sabe que lo blanco con el tiempo se empieza a cambiar de color. ¿Sí? Pero déjeme decirle una cosa, si Dios dijo que es blanco, va a ser blanco, y ya le tengo un argumento para eso. Porque le tengo que decir que para Dios nunca será amarillento, siempre será blanco. Para Dios seguirá siendo blanco. ¿Quiere saber por qué? Porque llegando el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios, lo que a lo mejor se había vuelto medio amarillento con el pasar de los años, creyendo que Dios se ha olvidado de aquello, déjeme decirle que volverá a ser lo que Dios dijo que es. Volverá a ser así, rotundo, lo que Dios dijo que es. Porque, le repito, Dios es fiel a su palabra. Como Dios es fiel a su palabra, Dios demanda que usted y yo confiemos en Él, porque en Él no hay sombra de variación, dice la Biblia. Si Dios le habla o le había dicho a Abraham que lo bendeciría y lo haría una nación grande, no dependía de lo que él pudiera hacer. Escuche bien, sino de la promesa que Dios le daba.
Si Dios dice que te va a bendecir, no depende de ti. Depende de lo que Dios dice que quiere hacer contigo. No sé si me está entendiendo. Claro, por eso Él, ¿qué es lo que demanda de nosotros? Fidelidad. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, obediencia. Porque no depende tu vida, mi vida, lo que Dios ha dicho no depende de todo lo que nosotros podamos hacer, sino de lo que Dios nos ha prometido que hará, porque Él es fiel a su palabra. Abraham de 100 años y Sara de 90, y lo que parecía amarillo después de 25 años volvía a ser blanco. Lo que le prometió a los 75, casi a los 100 años, cuando Abraham ya veía que ya humanamente no había nada que hacer. ¿Se acuerda el mensaje también? Si le estoy resumiendo varios mensajes ahí. Abraham dice que se miraba y se veía casi de 100 años y su cuerpo como muerto, ¿no? Pero dice que él no decaía, sino que se fortalecía en fe, porque entendió Abraham que todo lo que Dios iba a hacer no dependía de él. Sara tenía su matriz muerta, ya no ovulaba, no menstruaba. 75 años, pero Abraham decía, Dios lo va a hacer. Yo no sé cómo Abraham no pensaba cómo. Abraham decía que se fortalecía en fe, dice, y no dudaba, no flaqueaba, porque él creía y decía, ese es fiel aquel que me prometió. Escúcheme bien, eso es lo que tiene que suceder en nosotros. En medio de esa espera de la cual también le hablé, nosotros debemos fortalecernos en Dios, porque hay una promesa, escúcheme, que no tiene sombra de variación. Si usted y yo la tomamos y somos fieles a esa palabra, respondemos a ella a través de la fe, a través de la obediencia y la fe, hermano, esa promesa no va a cambiar. Esa promesa se va a manifestar en cada uno de nosotros. Porque a eso es lo que Dios nos quiere llevar, no solo en esas áreas, sino que en todas áreas. Pero nos enseña en el área que más nos duele. Nos enseña en el área que más tiempo nos demanda, que más tiempo nos quita del tiempo que usted y yo debemos dedicarle a Dios. Sigo. Lo que parecía olvidado de parte de Dios se cumplió y nació Isaac conforme a la promesa, ¿no? Sí, conforme a la promesa que Dios le dio a Abraham. Isaac, escúcheme bien, tuvo 2 títulos que casi nadie tuvo. Fue el primogénito y el unigénito. Y ahí hay una comparación con lo que pasó con Jesús. Y esto es una contradicción. Le digo por qué. Porque estaba primero Ismael, ¿o no? Ni que Abraham se metió con su sierva Agar y tuvo un hijo que se llamó Ismael, porque él pensaba que lo blanco que había dicho Dios podía echarle una manito, a lo mejor pensó y dijo, bueno, Dios conoce, así que démosle nomás, y le hacía un Ismael algo medio amarillento. Pero lo amarillento nunca llegó a ser lo que Dios dijo que era blanco. Sigamos. Y esto es una contradicción, porque estaba primero Ismael, el hijo que Abraham tuvo con Agar, la sierva egipcia. Y escuche bien esto, porque es aquí en donde debe caer esa muletilla nuestra que nos lleva a decir, yo lo hago así nomás. Porque hay argumento bíblico para eso. Debe caer esa muletilla, ¿por qué? Porque muchas veces decimos, si total Dios conoce, o si total Dios sabe. Porque la promesa de Dios era que Sara concebiría un hijo a Abraham. No dijo, tu sierva te va a dar un hijo. No dijo, tú puedes hacerlo de esta forma, total, la promesa se va a cumplir igual. No. Sino que Dios fue claro con Abraham. Le dijo, Sara concebirá un hijo. Escuche bien. Y que en él, no en Ismael, en él sería su descendencia. Primogénito es el primero. ¿Sí? Pero no se es primogénito o unigénito a la misma vez. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de unigénito, hablamos de algo único, ¿no? Unigénito. Pero Isaac era el unigénito entre Abraham y Sara. Por eso llegó a ser el primogénito y el unigénito. Porque era lo que Dios había hablado de Abraham y Sara para la promesa, para cumplirse la promesa. ¿Ya?
Era el unigénito entre ambos. No había otro, sino que él era el primogénito de la promesa. Aunque ya estaba Ismael, el hijo de la sierva Agar. Pero él era el unigénito de lo que Dios había dicho. Por eso usted no puede cambiar el diseño. Escúcheme bien, no puede cambiar el diseño, porque su diseño es lo amarillento. A lo mejor no es malo, pero no es en lo que Dios, escúcheme bien, hará tangible su promesa. Porque acuérdese que Dios también bendijo a Ismael. Se lo dijo a Agar. Será grande también le dijo. ¿Sí? Pero cuando Dios llama a Abraham y le dice, dame a tu hijo, a tu único hijo al que amas, no le habló de Ismael. Y Dios le dijo a tu único. ¿Por qué Dios le dice a tu único si estaba Ismael? ¿Por qué le dice, dame a tu único hijo? Y le recalca y le añade y le dice, al que amas. Si estaba Ismael. No había otro, sino que él era el primogénito de la promesa, porque Dios le había dicho, haré de ti una nación grande. Entonces Isaac era el primogénito de la nación de Israel, pues. Ya Isaac era el unigénito y el primogénito para que Dios hiciera de Israel una nación grande. Pero un día Dios le dice a Abraham, Abraham, dame lo primero, le dice. ¿Se acuerdan, no? Dame tu primicia. Si era el primero, el único hijo que tuvo Abraham físicamente entre Sara, con Sara. Abraham, dame lo primero, dame tu primicia, dame tu único hijo, le dice. La pregunta es ¿por qué se lo pide? Vamos allí a Éxodo 13:2. Y esto Dios lo dijo mucho después de que se lo pide a Abraham. Y uno dice, pero pastor, ¿y por qué se lo pide a Abraham si esto Dios lo ordenó después a Moisés? Porque Dios es Dios de diseño. Porque Dios es un Dios de diseño. Su palabra no cambia. Su palabra no cambia. Dice la Biblia que su palabra, lo que Él estableció, permanece para siempre. Por eso que usted y yo, mientras no nos metamos al diseño, escúcheme bien, solo somos gente optimista. Pensamos, soñamos y creemos que nos va a ir bien. Pero déjeme decirle algo, si no estamos en el diseño, en lo que Dios nos habla, si mi fe no está fundamentada en lo que Dios, escúcheme bien, inspiró a hombres y mujeres escribir para enseñanza nuestra, eso no es fe. Si no estamos metidos, si no estamos nosotros, escúcheme, si nuestra base, nuestro fundamento no es la palabra de Dios, solo son buenos deseos. Éxodo dice, conságrame todo primogénito cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de los animales, dijo mío es categórico. Y esto lo dice mucho después. ¿Sí? Muchos años antes que Dios haya dado este mandato a su pueblo, Dios ya se lo había reclamado a Abraham. ¿Ya? Y eso es porque Dios tiene diseño para bendecir y multiplicar en nuestras vidas. Porque lo primero que abriera matriz le pertenecía a Dios. Mío es, dijo Jehová al pueblo de Israel. Vamos ahora a Génesis 22, 1 y 2. Dice, aconteció después de estas cosas. Escúcheme bien. ¿Qué dice? Que probó. Mire, medite. Que probó Dios a Abraham. ¿En qué lo probó? Medite. ¿En qué lo probó? ¿Qué le había dado Dios a Abraham? Isaac, su hijo. Lo primero, ¿no? ¿Sí? Y el único hijo que tenía, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué Dios se lo pide? ¿Para quitarle? ¿Para probarle? ¿Cuál es el pensamiento nuestro con respecto a lo primero, la primicia? ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo estás viendo lo que Dios te habla? ¿Cómo estás haciendo conforme a lo que Dios nos habla? ¿Cuál es el pensamiento que hay en tu corazón? ¿Se acuerdan las características de la fe de Abraham, mensaje pasado? 6 eran. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham.
¿Le quiso quitar? ¿Lo quiso disminuir? Que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, verso 2. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único. Le vuelvo a reiterar, ya estaba Ismael. Era mayor que Isaac. Pero mire cómo es Dios. Dígame si Dios no es fiel a su promesa. Porque no nombra a Ismael, nombra a Isaac. Porque Dios es fiel a su palabra. Dios no dijo, bueno, Abraham se me adelantó, él hizo como pensó, bueno, en vez de pedirle a Isaac, le voy a pedir a Ismael. No, Dios no cambia. Dios no cambia, te vuelvo a repetir, lo primero es lo que sostiene todo lo que vendrá. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Tu único, a Isaac, a quien amas. A quien amas. Y es ahí es donde he probado tu corazón. Es ahí en donde es probado su corazón. Con lo primero. Tengo argumentos para eso. Jericó, la nación más poderosa, la más amurallada. Cuando Josué entra, Dios le dice, te entrego a Jericó. Le dijo a su rey y a sus generales. Dios le dijo a Josué, ahora esfuérzate, le dijo. Escúcheme bien. Y sé valiente, le dijo. Se lo entregó, pero le dice, Jericó será anatema. Jericó lo consagrarás para mí. Era la primera ciudad que entraban a tomar en todo Canaán. Era una de las más fuertes, la que ellos podían decir, pero ¿cómo te vamos a entregar todo lo que tienes si fue la que más nos costó? No es así como pensamos nosotros. Y Dios le dice, anatema será para mí, o sea, la consagrarás, quemarás todo, se lo rendirán a Jehová. Le dijo, y después tomarán todas las otras ciudades y lo demás será todo suyo. Mire, si es un Dios de diseño que no cambia. Volvamos a esto. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La pregunta, y vale preguntarse, bueno, ¿y para qué Dios le dio un hijo? ¿Que demoró tanto? 25 años y ahora se lo va a quitar. ¿Para qué Dios me hizo esperar tanto para bendecirme y ahora me dice que tengo que entregárselo? Y ahí es donde usted tiene que hacerse la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué Dios me habla así? Porque Dios necesita tener mi corazón sano. Dios necesita tener mi corazón sano porque ahí es donde mora Él. Y donde mora Él no puede haber otro. ¿Por qué a nosotros nos cuesta? Porque hay algo más ahí que nosotros levantamos, escúcheme bien, y al final lo colocamos como Dios también. Dice que probó a Abraham y le dijo, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Por qué Dios le dice específicamente tu único hijo Isaac? Porque estaba también Ismael, ¿cierto? Él podía haber dicho a Ismael, Señor, no hay problema, así como lo despachó con agua y un poco de pan con Agar. ¿O no? Podía haber dicho, lo voy a buscar, Señor, y te lo traigo. Pero no. Sino que Dios le dijo, dame en sacrificio a tu único hijo. A Isaac le dijo, a quien amas. Y ahí está la prueba. Ahí está la prueba. A quien amas. Porque lo que usted da, me dijo Jesús, a eso usted servirá. No podemos servir a dos señores, ¿o no? Porque serviremos a uno y seremos infiel al otro. Por eso le dice a quien amas. La pregunta es, ¿qué es lo que está robando tu corazón? Mira al de al lado y digo, no se lo diga nada. Sino que Dios le dijo, dame en sacrificio a tu único hijo, a Isaac, a quien ama, y vete a tierra de Moriah, le dijo. Y ofrécelo allí en holocausto, en uno de los montes que yo te diré. Y le aseguro que muchos dirían, todo lo que tú quieras, Señor. A mi suegra, a Ismael, pero a Isaac, Señor.
A Isaac no, pues Señor. A Isaac no, pues Señor. Abraham no le dijo a Dios, pero a mi hijo, a mi único hijo, al que me dijiste que sería una nación. No, pues Señor, él no respondió así. Porque Dios, escúchame bien, nos prueba a través de la primicia. Porque cuando Dios nos pide no es porque Él necesite de nosotros. Por eso que lo primero lo traes a la casa del Señor y se lo entregas al sacerdote. Porque Él no es que necesite de nosotros, sino que lo que hace para bendecirnos, Él lo hace para bendecirnos, multiplicarnos y para engrandecernos. Porque a través de la obediencia y la fe en la promesa que Dios le había dado a Abraham, escúchame bien, Abraham fue padre de mucha gente. Solo que Dios tiene su forma y su manera de hacerlo. Por eso, escúcheme bien. Por eso esto viene y rompe nuestra mente. Pero ¿cómo? Lo único. Ahora, es ahí donde está la confianza en Dios. Cuando tu dependencia es completa de Él. Porque no es media amarillenta. Tiene que ser blanca. Tiene que ser como Dios nos habla. Como Dios nos instruye, como Dios nos dice. Porque el pensamiento nuestro, escuche, Jesús dijo, todos los caminos, todos esos pensamientos a ellos le parecen correctos, le parecen bien. Todo lo amarillento nos parece bueno. Pero dice que el final de eso es muerte. Porque no es obediencia, es razonamiento, es optimismo, pero no fe. Porque la fe te lleva a tener un fundamento y a través de ese fundamento caminar en obediencia. ¿Sí? Porque Dios no nos pide para empobrecernos, sino para darnos y enseñarnos que Él es nuestro eje de toda bendición. Por eso Jesús dijo, dad. Usted cuando ora no le dice, Señor, ayúdame a dar, ayúdame a dar. No, usted le dice, Señor, dame, dame, bendíceme. ¿Por qué Dios no nos da? Diga conmigo, porque el diseño es otro. ¿Le estoy hablando palabra? ¿Le estoy predicando Biblia? El diseño es otro. Jesús dijo, dad y se os dará. Medida buena, rebosante, remecida. Multiplicación, abundancia. Escúcheme. Darán en vuestros regazos. ¿Se da cuenta que el diseño es diferente al que nosotros tenemos? ¿Se da cuenta que es diferente? Por eso cuando, escúcheme bien, cuando uno hace algo, usted no me ve a mí en las redes. Pero con donde voy digo, no, esta es mi oportunidad. Porque hay un principio que respalda eso, pues. Y es un principio que viene de parte de Dios para nosotros. Por eso Dios no nos pide para empobrecer, como nosotros pensamos, o muchas veces como nos dejamos influenciar. Sino para darnos y enseñarnos. Para darnos y enseñarnos que Él es nuestro eje de toda bendición. Por eso cuando Él nos pide, nos prueba. Y lo hace para hacer lo que hizo también con Abraham. Multiplicarnos. Por eso nos prueba para hacer lo que hizo con Abraham. Él es el padre de la fe. Fue justificado por fe. Como usted y yo también somos justificados. Lo hace para probarnos y enseñarnos a creerle a Él. Es por eso que esto no lo resiste cualquiera. Porque para resistirlo, Dios debe ser su eje. Dios debe ser la fuente de toda bendición para Él. Por eso le repito, esto no lo resiste cualquiera. Esto no lo resiste. Aquí el que tiene su fuerza, que tiene, escúcheme bien, su mente, su pensamiento, su confianza en lo que puede hacer Él. Y no en el eje de nuestra bendición, que es Dios. Por eso una cosa es caminar con Dios. Y otra cosa es que usted conozca de Él, escúcheme bien. Otra cosa es que usted conozca de Él y otra cosa es que usted le agrade a Él. Por eso dice la Escritura que sin fe
Sin fe. Y la primicia es un acto de obediencia y de fe. ¿Para qué? Para agradarle a Él. Porque dijimos que primicia es honrar a Dios. Y cuando usted le agrada a Dios por medio de honrarlo a Él, Él lo honra a usted también. Imagínese a Abraham escuchando a su hijo Isaac decirle: Padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero el holocausto, ¿dónde está, papito? Imagínense lo que pasaba en Abraham en ese momento, donde él sabía que Dios le dijo: lleva a Isaac, dámelo en holocausto ahí. Imagínense lo que pasaba con Abraham, que a lo mejor es lo mismo que pasa con ustedes, cuando usted cada vez que medita, que tiene que traer su primicia. ¿Y cómo lo voy a hacer, Señor? A lo mejor pensaba, y alguien coloca, el enemigo es sutil y le dice: ¿y cómo lo vas a hacer? Cuando no entendemos que Dios está usando lo que está usando, su palabra, por eso hay que forzarlo a entrar, dijo Jesús. Por eso lo fuerzo a entrar. Y nunca le cuento a usted para qué es la primicia. Porque sé que hay una palabra que tiene poder para bendecir tu vida. Y no para que lo hagas con un propósito que no es correcto. Porque motivarlo a usted a hacer algo poniéndole miles de argumentos es fácil. Pero llevarlo a usted, escúcheme bien, a creer en la palabra de Dios es lo que a usted lo bendice. Es lo que a usted lo bendice. Pero el holocausto, ¿dónde está papá? Pero Abraham sabía que él nunca pudo tener un hijo, ¿no? Abraham sabía que él naturalmente, humanamente, nunca pudo tener un hijo. La pregunta mía: ¿tú sabes y te has dado cuenta que a lo mejor antes de llegar a Dios nunca pudiste alcanzar lo que hoy día con Él has alcanzado? Porque si lo sabes, escúchame bien, es porque tú tienes primero a Dios. Pero si lo has olvidado, lo que más amarás en tu corazón no será Dios, será lo que tú piensas. Y él sabía quién se lo había dado. Él sabía que Dios, escúcheme bien, él sabía que Dios y sus promesas eran el eje de su bendición. Por eso cuando Abraham sale, le dice a los siervos que lo acompañaron: espérennos aquí. Nosotros iremos con el niño, adoraremos y volveremos, dijo. No dijo y volveré, sino que dijo y volveremos. Porque esa es la confianza que usted y yo debemos tener cuando conocemos a Dios. Sabemos que Dios lo que haga en ustedes, lo que haga en cada uno de nosotros, nunca lo hará para desmedro nuestro. Nunca lo hará para empobrecerlo, para quitarle, no, lo hará para bendecirlo y multiplicarlo. Lo hará para cumplir esa promesa y esa palabra que usted oye de parte de Dios cada vez que usted le busca. Y Abraham dijo a Isaac: Dios proveerá, hijito, le dijo. Dios proveerá. Imagínense. Y él sabía que Dios le había dicho que sacrificara a su hijo. Y aún él, escuchando a Dios, él seguía confiando en él, que él, escuche, no iba a faltar a la promesa que le había dado. Le dijo: Dios proveerá. Mira el de al lado, dígale: Dios va a proveer. Claro, dígale: suelta el miedo, suelta ese pensamiento, haz caer esa fortaleza en tu mente. Dile: Dios proveerá. Claro, declárelo: Dios proveerá. ¿Sabe por qué? Porque le reitero, Dios no nos coloca requisitos para quitarnos, restarnos, sino para probar de que Él es el Señor allí, en tu corazón y en toda área de tu vida. Por eso a nosotros nos cuesta tanto. ¿Sabe por qué? Porque mientras tú no creas que Dios proveerá, será una lucha que habrá en ti. Mientras tú no creas que Dios es el Señor de toda área de tu vida, hermano, siempre habrá algo que te va a restar. Por eso vas a crecer y vas a volver al mismo lugar de donde empezaste. Nada se sostiene.
Nada se sostiene si no está lo primero. Él es la roca inconmovible, Él es la palabra, y si tú estás en esa palabra serás inconmovible estando ahí también. Si usted ha creído en lo que está escrito para ustedes, yo le profetizo, mire, así con los ojos abiertos, cerrados, como quiera, de que Dios le va a proveer a usted. Porque no es lo que yo digo, es lo que está escrito. Que Dios proveerá para tu holocausto, que Dios proveerá para tu sacrificio. Solo confía en su palabra y en sus promesas, porque el que le prometió a Abraham también está aquí, también es fiel para cumplir con nosotros. El mismo que le prometió a Abraham es el mismo que nos habla, su palabra no pasa. Ayer, hoy y por los siglos es la misma. Entonces yo recibo la misma promesa cuando mi actitud, escúcheme, está direccionada hacia lo que Dios me habla. Porque Él no cambia. ¿No es eso lo que dice usted también? Dios es fiel, Dios no cambia. ¿Y por qué lo cambiamos a Dios nosotros si Él no cambia? Porque nuestras primicias, nuestra fe es llevada al límite. Abraham, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Tu fe en las primicias es lo primero, es llevada al límite. Por eso usted dice, pero si ya diezmé, Señor, si ya ofrendé, ahora más encima me... Pensamiento, fortaleza, que nos impiden alcanzar todo lo que Dios también ha prometido para nosotros. Tu único, le dice a Isaac, a quien amas. Por eso, escúcheme, en las primicias nuestra fe es llevada al límite, tal cual como Dios llevó al límite a Abraham en su fe. Es por eso que las primicias nos llevan a entregarle a Dios lo valioso, lo mejor, lo primero de lo primero. Porque lo valioso, lo mejor, lo primero de lo primero es lo que muchas veces tú amas. Porque las primicias te llevan a 4 cosas. A la bendición, que es la promesa que Dios le había dado a Abraham. Al sostenimiento diario. Abraham se sostuvo en la fe. Aunque veía que todo lo que pasaba a su alrededor se miraba, dice, y veía que su cuerpo ya se moría. Pero se sostuvo en la fe. Sostenimiento diario. Tercero, te lleva a la abundancia y a la multiplicación. Porque no solo le dio a Isaac, después lo hizo padre conforme a la promesa de mucha gente. De mucha gente, dice. Vamos a Primera de Reyes. ¿Qué horas son, pastora? 12:50. Oh. Primera de Reyes 17, vamos rapidito aquí. 17, verso 11 al 14. ¿Para qué me dieron azúcar? ¿Ve? Y yendo ella, dice allí, aquí habla del profeta Elías. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, ¿se acuerda cuando Dios le dice a Elías, vete a Sarepta de Sidón, porque yo he hablado a una viuda allí? Porque Dios ya había hablado a una persona, había puesto en su corazón algo. Y esa persona en ese lugar, ¿sabe lo que estaba haciendo? Recogiendo leños para después dejarse morir, porque tenía, diga conmigo, un poquitito. ¿Y qué estaba haciendo? Recogiendo leños para después dejarse morir con su hijo, porque ellos humanamente ya no podían hacer nada. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Le pidió agua y después le pide un bocado de pan a aquella mujer que estaba recogiendo el leño. Verso siguiente, 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Esa es la respuesta, ese es el pensamiento racional que tenemos nosotros. Y respondemos muchas veces de la misma forma, pero no cambiamos la forma, sino que seguimos plantados ahí. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, no había nada más que hacer para ello. Había una sequía tremenda en aquel lugar, una hambruna. Verso 13.
Elías le dijo, no tengas temor, le dice. ¿Qué es lo primero que le dice? Le echa abajo el miedo. Le echa abajo el miedo. Porque eso es lo que nos impide a nosotros. Escúcheme, poder hacer, no como pensamos, sino que como Dios nos dice. Le dijo, no tengas temor. Ve, le dice, haz como has dicho. Cocina, le dijo, prepáralo. Pero hazme a mí primero de una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y aquí es donde cae el razonamiento nuestro de la fortaleza. Porque cuando dicen, miren, que le miren cómo está, y miren, más encima tiene que hacer eso. Y tráemela. Y después le dice, harás para ti y para tu hijo. Le está profetizando. Porque ya la mujer le dijo, tengo solo una medida para cocinar algo y comer un poquito yo y mi hijo y después dejarnos morir. Y aquí le está diciendo, mire, está llevando la fe de esta mujer al límite. Porque le dice, lo que tú tienes, tráemelo a mí primero. Escuche bien, pero hay una promesa. Porque a ese hombre Dios lo había enviado con esa palabra para ella. Jesús lo dijo y dijo, habiendo tantas viudas en Israel, dijo, el profeta Elías fue enviado a una viuda, a Sarepta de Sidón, que estaba a punto de dejándose morir. Cuando dice habiendo tantas viudas, habla de que esa necesidad podía haber sido suplida en Israel. Escúcheme bien, Dios puede usar a alguien que tenga para hacer todo lo que Dios quiere hacer, pero Dios quiere bendecir a su iglesia, a su casa, a sus hijos. Le dice, ve ya como ha dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida, le dice, debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti tu hijo. Verso siguiente, 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Y ahí está, pues. ¿Qué es lo que está haciendo Elías a través de eso? Lo que yo estoy haciendo con usted, hablándole lo que Dios había dicho. Porque no era él, pues. Era lo que había dicho Dios. No es lo que yo le digo, es lo que está escrito. ¿Sí? Le dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día, ¿hasta cuándo? Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Escuche bien, o sea, ¿qué es lo que le dice? Mejor dicho, ese es el poder de lo primero. Tráeme a mí primero, le dijo el profeta. ¿Pero porque se le antojó? No, porque había una palabra de Dios. Vete, yo ya le hablé. Yo ya puse en ese corazón. O sea, Dios ya había visto el corazón de esa mujer. Escúcheme, y como vio el corazón de esa mujer, Dios dijo, ella va a estar dispuesta. Ella va a estar dispuesta a hacer lo que yo le diga ahora a través de este hombre. Por eso esa mujer, ¿qué es lo que hace? Usted puede seguir la historia y dice que después fue e hizo. Y no le faltó. Dice, y le trajo al profeta y comió ella y toda su casa, dice. Y no le faltó hasta que Jehová dijo, hizo llover sobre la faz de la tierra. O sea, no le faltó, después pudo producir. Ese es el poder de lo primero. Dios, por medio de Elías, le dice a la mujer, hazme a mí primero y nada te faltará. Porque ese es el poder de la primicia. Hay una historia de una mujer llamada Ana que no podía tener hijos. Y era objeto de burla de otra mujer llamada Penina, esposa también del Cana. Pero la historia bíblica dice que cuando Ana va al templo y decide orarle a Dios, escúcheme bien, prometiéndole a él, comprometiendo, haciendo votos con él, que si le daba hijo, ella el primero lo consagraría para el servicio de Dios. 1 Samuel 1:11. Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos. 1 Samuel 1:11. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Escúcheme bien, mira Ana pidiendo, ella sufría por muchos años, porque Penina se burlaba de ella, y decía, yo puedo darle hijo al Cana y tú no. Yo soy una mujer fértil y tú no produces nada. Y dice que ella, después de un tiempo, sube determinada a cambiar su actitud. Nosotros solo lloramos cuando tenemos problemas, aflicciones. Solo lloramos. Esta mujer hizo un voto, diga conmigo un voto. Dijo, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré. Mire,
yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana, ¿qué era lo que tenía? No tenía, era hijo. Y es curioso porque le dice, hace un voto con el Señor, le dice, si tú me das un hijo, yo te lo voy a traer a ti, o sea, voy a quedar sin él. Escuche, no se supone que lloraba porque no tenía hijo, porque quería abrazar a uno, porque me imagino que quería criar a uno, pasearse con uno, decirle a Penina, mira, hey, ya no soy la infértil, ahora soy fértil. Ella hace un voto y dice, lo dedicaré, lo primero, lo dedicaré a ti, le dice. Escuche bien. Y la respuesta de Dios se hizo tangible en ella al año siguiente, concibiendo a Ana a su primer hijo, verso 19 del mismo capítulo 1. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se allegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Diga conmigo, Dios tiene memoria. Dígalo fuerte, Dios tiene memoria. Claro, Dios tiene memoria de lo que tú lloramos, le decimos, le pedimos. Dios tiene memoria. Tiene memoria. 20 dice, aconteció que al cumplirse el tiempo, diga conmigo, al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. ¿Ya? Después dice, subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí para siempre. Elcana, su marido, respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra, dice. Sí, y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. ¿Ya? Dice después el 24 que después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros y un efa de harina y una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. ¿Ya? Vamos a seguir más adelante. Por eso que para el pueblo de Israel, le decía, retomo esto para ir terminando, que para el pueblo de Israel la primogenitura era tan valiosa, era tan esencial y trascendental, porque la bendición de Dios recaía en el primogénito de la familia. Escuche esto. Porque ese primogénito tenía la bendición de Dios y a través de él era bendecida la familia. Porque como el primogénito era de Dios, a través de él se canalizaba la bendición para la familia. 1 Samuel, capítulo 2, verso 20 y 21. Mire, estoy 5 minutos y termino, porque estoy ahí. Ana entregó lo primero por lo que lloraba. Y cuando Dios se lo dio, escúcheme bien, lo primero que Dios le dio, lo que ella pedía, lo que ella anhelaba, escúcheme, no fue más que Dios, que el voto que ella hizo con Dios en su corazón. Por eso ella, cuando quita al niño del pecho, lo lleva y lo consagra a Dios. ¿Sí? Y lo consagra a Dios, lo deja en el templo con el sacerdote Elí para que se criara y aprendiera y dedicara, escúchame bien, se dedicara a Dios. ¿Ya? Lo primero, la pregunta es, si lloraba, ¿para qué lloraba? ¿No era lo lógico que lo primero lo abrazara y no lo soltara? Porque era lo que tanto anhelaba, por lo que sufría, por lo que vivía amargada, lo que usaba Penina para burlarse de ella. Pero ella hizo un voto, dijo, si te dignare a mirar a tu sierva. Sí, tuvo un hijo y lo consagró a Dios. Dice, y aconteció que al cumplirse el tiempo, diga, al cumplirse el tiempo, porque hay un tiempo, escúcheme bien, para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dice, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, hijo, capítulo 2, verso 20 y 21. 1 Samuel 2, 20 y 21. Y dice la Biblia que Elí, bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, mire lo que hace el profeta, que estaba ahí, el sacerdote, en ese tiempo. Le dice, Jehová te dé hijos de esta mujer. No, le dice, te dé un hijo. Le habla en plural, le dice, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, le dice. Y se volvieron a su casa, 21. Mire lo que sucede. Porque ¿sabes lo que hace lo primero? Trae bendición y multiplicación. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. O sea, ya contamos a 5 más. La que no podía tener hijo, la que lloraba, la que se amargaba,
Porque eso hace lo primero. No te quita, te multiplica. Porque cuando tú honras a Dios, Dios también honra tu vida. Escucha bien, cuando tú honras a Dios, Dios también honra tu vida. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová, el que ella apartó, consagró para el Señor. Para terminar, quiero que volvamos al principio de la palabra, porque este es el último mensaje de la primicia. El martes le hablaré de lo que vamos, de la palabra para este año 2025. ¿Sí? Vamos a Proverbios 3:9, que fue con lo que partí. 3:9 y 10. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y la pregunta es, ¿qué es honrar? Honrar es respetar, tener en alta estima, reverenciar. Honrar es enaltecer, exaltar, distinguir, ensalzar. Honrar es dar gloria y honor a Dios. Eso es honrar. Entonces, cuando traemos nuestras primicias a Dios, lo que estamos haciendo es esto. Estamos respetando, teniendo a Dios en alta estima. Lo estamos reverenciando, enalteciendo, exaltándolo. Lo estamos distinguiéndolo y dándole la gloria y el honor que Él se merece. Y por causa de esa honra, por causa de ese respeto y de ese lugar que usted le da a Dios allí en su vida, porque usted se lo da, es que entonces viene lo siguiente, verso 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Escúcheme bien, porque hay una causa y hay un efecto. Entonces ahí está la respuesta del por qué muchas veces no podemos ver esa abundancia. Es como que parece hoy día sí nos va bien y mañana nos va peor. Es como que avanzamos y al otro día volvemos atrás. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Y cuando usted le habla de abundancia a alguien, escúcheme bien, que tiene una mente religiosa, esa abundancia, riqueza, eso no es de Dios. Y resulta que no reconocen que las dos cosas vienen de la misma mano. David dijo en 1 Crónicas, capítulo 29, del verso 10 en adelante, al 21, al 20. Dijo: las riquezas y la gloria, dijo, proceden de ti, de tu mano son. Y todo lo que dijo, y en ti está el poder de darla tú a quien quieras, le dijo. Porque todo lo que está en la tierra y en los cielos, le dijo, tuyo es. Entonces, ¿por qué usted quiere gloria? ¿Por qué usted solo quiere, escúcheme bien, que le hablen en lenguas? ¿Por qué usted solo quiere danzar? Escúcheme bien. ¿Y por qué no le pide a Dios abundancia para que se le facilite a usted extender el reino de Dios acá en la tierra? Porque ese es el principio por el cual Dios nos bendice. Ese es el principio por el cual Dios te bendice y te multiplica. Es para que el reino se extienda, para que su palabra corra y sea glorificada. Porque para eso, escúchame bien, para eso Dios nos prueba. Es para bendecirnos y a través de bendecirnos la tierra sea llena de su gloria. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán. Habla de abundancia. Deuteronomio 26, 1 al 4 y termino aquí. 26, 1 al 4. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ellas y la habites. La pregunta mía: ¿Dios lo ha bendecido este año? ¿Sí? Entonces usted entró a la tierra, pues, entró a la promesa. Escúcheme bien, entró a la promesa. La pregunta es, ¿qué hacemos con la promesa nosotros? Y hayas entrado a ella y la habites, entonces tomarás de la primicia de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque eso es reconocer. Yo reconozco que Él me hizo entrar y ahora reconozco también que Dios me ha dado lo que tengo. Escuche bien. Y los pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Verso 3. Te presentarás ante el sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado, no que vas a entrar. La fe te accede. La fe te accede. ¿Sabe qué? Hay gente que no se puede ver en el 2025 bendecido. Escúcheme bien, con su casa restaurada, su familia restaurada, sus hijos transformados. No se ve así. Por eso entran a un año igual o peor a como estuvieron en el año anterior. No, dice, bueno, algún día Dios hará. Cuando lo que Dios está esperando es que usted salga de esa posición y se coloque en la posición que Él nos dio.
Y usted y yo decir, sí, mi hijo anda así, pero tu palabra dice, tu promesa dice, Señor, que tú eres fiel para cumplir lo que me has prometido. Porque de esa posición usted y yo debemos orarle a Dios. Hey, visionando lo que Dios ha hecho. Ana hizo voto, y Ana, por hacer voto, ¿qué hizo Dios? Le multiplicó lo que humanamente ya no podía multiplicar. La mujer de Sarepta de Sidón, cuando le habla y escucha la palabra de Dios, ella visionó. Por eso ella fue, dice la Biblia, usted puede seguir leyendo después esa parte. Dice, e hizo como el profeta, el hombre de Dios le había dicho, dice. Y volvió y trajo lo que el hombre de Dios le dijo, le habló. Y dice que por esa causa comió el profeta, comió ella y comió toda su casa. Ya no dice ella y su hijo. ¿Sabe por qué? Porque eso hace el honrar a Dios con lo primero. Eso hace el confiar a Dios, el confiar en Dios y en las promesas de Dios. Te accede a cosas que humanamente no se pueden. Que humanamente no se pueden. Abraham, viejito. Sara no menstruaba, ya se le había ido la costumbre, la mujer, dice Génesis. Y sin embargo, por sobre todas esas cosas, tuvo igual un hijo. Dios igual, escúcheme bien, cumplió su promesa. Entonces saca la vista del no puedo. Hay que sacar la vista del yo no sé cómo hacerlo. Porque cuando tú sacas la vista de ahí y la colocas en Dios, es que la promesa se hace tangible en tu vida. Es que lo que Dios dice se materializa en ti, porque la palabra activa esa bendición que ya está en ti. Hermano, yo no estoy colocando nada en ti. Hay una bendición de parte de Dios en su vida. Él ya nos bendijo con toda clase de bendición. Pero dice en lugares celestiales, pues. Sí, ahora, escúcheme bien, yo estoy acá en la tierra, pues. Y para que esa bendición se active acá en la tierra, tú necesitas la palabra de Dios. Que caiga allí en tu corazón y pueda producir al 100%. ¿Por qué? Porque si hay una buena tierra, producirá. Cuando habla de una buena tierra, es con la fe que tú la recibes. Es con la fe y la confianza que tú la recibes. Es con la fe y la confianza que tú colocas en Dios. ¿Sí? Póngase en pie, por favor. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de su mano y la pondrá delante del altar de Dios. Delante del altar de Dios. Vuelve a Romanos 11, 16 al 24, por favor. Y ahí dejamos esa cita ahí. Entonces, lo que yo le he estado hablando y enseñando por medio de la palabra es algo que está escrito para nosotros. Por eso lo llevé al Antiguo Testamento y lo llevé al Nuevo también. Para que usted no se olvide que hay una promesa a causa de esa primicia de que un día Cristo volverá. Escúcheme, por la cosecha que somos usted y yo. Por la cosecha que somos usted y yo. Porque si las primicias son santas, lo primero, también lo es la masa restante, lo que queda. Y si la raíz es santa, lo que estableció Dios como fundamento, también lo son las ramas, que somos usted y yo, los cuales fuimos injertados a eso. ¿Sí? Cuando usted injerta una rama a un manzano, escúcheme bien, esa rama injertada al manzano no le va a dar pera, le va a dar manzana, le va a dar lo mismo que empezó a dar esa raíz. Amén. Es lo primero. Sí, le va a dar lo mismo.